tromboplastina activada, APTT, en las siglas en inglés, de 15 pacientes en cada uno de los dos grupos. Elabora un histograma para cada grupo. ¿Qué método tiene mayor variabilidad? Usa el coeficiente de variación. Se utilizaron dos métodos para este estudio de coagulación. Por lo tanto, vamos a analizar cada uno de los dos métodos y definir cuál sería lo más adecuado. Para esto, realizaremos una tabla de frecuencias para analizar los datos necesarios para hacer el histograma y para calcular el coeficiente de variación. Para el método 1, tendremos que realizar una tabla de frecuencias de intervalos. Para hallar el número de intervalos, utilizaremos la fórmula que nos dice que 1 más 3,3 logaritmo de 15. 15 es el número total de datos que tenemos. Al realizar esta operación nos dará 4,8, lo cual lo aproximaremos a un número entero, que serán 5 intervalos. El rango que será necesario para calcular la amplitud corresponderá al valor máximo menos el valor mínimo. Nuestro valor máximo en el conjunto de datos del método 1 es 56,6 y el valor mínimo del método 1 es 20,3. Por lo tanto, el rango, el resultado de esta resta será 36,3. Para calcular la amplitud del intervalo, que será la distancia exacta entre cada uno de los intervalos, lo que haremos será dividir el resultado obtenido en el rango entre el número de intervalos. Al hacer esta división nos da 7,25, que será la amplitud para cada uno de nuestros intervalos. Para comenzar a construir los intervalos, lo que haremos será escribir el dato menor, que en este caso es 20,3, y le sumaremos 7,25, lo cual nos dará 27,56 y así sucesivamente. 27,56 más 7,25 nos dará 36,82. Una vez hemos realizado todas estas sumatorias, como pueden observar, terminamos con el resultado del dato mayor, que es 56,6, que es el máximo. Las siguientes casillas estarán determinadas por nuestras necesidades. Dado que necesitamos datos como la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada para este conjunto de datos, los anexaremos a la tabla. Para el coeficiente de variación necesitaremos ciertos datos, resultado de varias fórmulas. Una de ellas es la media. La fórmula de la media nos dice que la sumatoria de x sub i por f sub i. X sub i es la marca de clase. Por lo tanto, anexaremos a la casilla la marca de clase. Por f sub i, ya la tenemos aquí, el resultado de esta multiplicación corresponderá también a una casilla. De igual forma, el resto de las fórmulas donde las veremos más adelante. La marca de clase es el resultado de la sumatoria de los límites del intervalo y su división entre 2, es decir, 20,3 más 27,56 entre 2 me dará 23,93 y corresponderá a mi marca de clase. Eso haremos con el resto de valores, 27,56 más 34,82 dividido entre 2 nos dará 31,19 y así sucesivamente. No se realiza una sumatoria al final. El valor para realizar, para calcular la media, entonces será la multiplicación entre esta casilla y esta casilla, es decir, 23,93 por 6 me dará 143, 31,19 por 3 me dará 93,57 y así sucesivamente. Realizamos una sumatoria y nos va a dar 511,41. A esta sumatoria, dada la fórmula, ya tenemos la sumatoria, la vamos a dividir entre el número de datos. El número total de datos del método 1 es 15. 511,41 entre 15 me da 34,09. Esa es la media o promedio del conjunto de datos. Ahora, para poder calcular el coeficiente de variación, vamos a necesitar cierto ciclo de fórmulas. ¿Cuáles son? La varianza, la desviación y el coeficiente de variación. La fórmula de la varianza nos dice que será el resultado de la sumatoria de la marca de clases menos la media o promedio elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta, dividido entre el número total de datos. La desviación será el resultado de la raíz cuadrada de la varianza y el coeficiente de variación será la división o el cociente entre la desviación y el promedio. Entonces, dado que necesitaremos este
este resultado de esta sumatoria la vemos reflejada en nuestra tabla. X sub i menos la media, es decir, la marca de clase menos el promedio que tenemos aquí. El resultado de la resta de cada uno de los valores del intervalo nos van a dar estos resultados que tenemos aquí. La sumatoria, como la podemos ver, está expresada aquí. Ahora, este x sub i la vamos a elevar al cuadrado, y aquí, como recordamos, en la fórmula está la resta entre la marca de clase y el promedio está elevado al cuadrado. Entonces, la siguiente casilla va a ser esta operación. X sub i menos el promedio elevado al cuadrado. Es decir, esta casilla, toda esta casilla de aquí, la vamos a elevar al cuadrado. Menos 10,16 al cuadrado nos da 103,2556. Y así sucesivamente lo vamos a realizar con el resto de valores. Y luego, como la fórmula nos dice que luego el resultado de esta elevación al cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, entonces vamos a multiplicar toda esta casilla de aquí por esta de acá, es decir, 103,22 por 6, 8,41 por 3, 19,09 por 2. Así sucesivamente vamos a tener esta casilla. El resultado de esta sumatoria, 1665,5604, va a ser el resultado que vamos a utilizar en la fórmula de la varianza. Entonces, como pueden ver, 1665 menos 5,5604 entre 15 nos va a dar 111,03. Este 111,03 lo vamos a utilizar en la fórmula de la desviación. La raíz cuadrada de la varianza nos va a dar 10,53. Y este valor es el que vamos a usar en el coeficiente de variación. 10,53 entre 34,09, que es nuestra media o promedio, nos va a dar 0,39. Para este mismo conjunto de datos podemos ver el histograma de frecuencias, el cual nos muestra la cantidad que tuvimos de frecuencia absoluta en cada uno de los intervalos. Para el método 2 realizamos exactamente el mismo procedimiento. Como podemos observar, la media de este conjunto de datos es 32,098. El histograma de frecuencias obtenido se ve así. Como podemos observar, en la marca de clase 45,67 no hubo ningún valor. Al realizar la varianza, nos da 68,77. La desviación nos da 8,29 y el coeficiente de variación nos da 0,258. El coeficiente de variación permite comparar las dispersiones de dos distribuciones distintas, siempre que sus medias sean positivas. Se calcula para cada una de las distribuciones, los valores se obtienen, se comparan entre sí. Por lo tanto, la dispersión corresponderá al valor del coeficiente de variación mayor. Por lo que el método 2 sería el más recomendado por tener un coeficiente de variación menor y por lo tanto una menor dispersión entre los resultados.